Entonces, lo que yo les decía, espérenme un momentico, yo cierro aquí esto para que nos escuchen. Bueno, entonces les decía, de nuevo, pues un cordial saludo para todos. Para los que se conectan muy juiciosos, que ya les decía a quienes siempre veo a Valentina, siempre veo a Mario Alberto, no sé, tal vez que yo me acuerde, siempre están ahí, creo que Lina también siempre está por ahí. Entonces, pues bien, no voy a juzgar a los que no se conectan, puede ser por horario, porque tal vez no consideran que no es necesario, porque dominan el tema. De hecho, les cuento que con los trabajos que he revisado, estoy gratamente sorprendido con algunos. Tienen una capacidad, o sea, unos programas muy bien hechos, pero aparte bien hechos, muy bien explicados. Y eso quiero resaltarlo porque la idea es que todos hagan una muy buena explicación. Finalmente yo no les estoy pidiendo la superedición del video, que tenga cortinillas, títulos, no, pero que la explicación sí sea muy clara, ¿cierto? Eso es muy importante. Y voy a reiterar la razón por la cual estoy solicitando los videos, porque más de uno dirá, ay, qué pereza toda hora un video. Por eso no le estoy solicitando que sea el super video, no. Un video de 5 o 7 minutos donde usted explique. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Es que ChatGPT le puede hacer todo esto. Y a mí no me importa si ChatGPT le ayuda o le ayuda a un compañero, pero lo importante es que usted lo entienda. Y una manera de usted demostrar que lo está entendiendo es hacer la explicación en el video y que yo lo vea. Recuerden que a partir de ahora los videos deben aparecer ustedes en el video. En el primer video no lo puse como condición. Muchos aparecieron, apareció su rostro, unos aparecieron al principio, otros aparecieron durante todo el video, pero ya de aquí en adelante deben aparecer, por lo menos al principio, los que conforman el equipo. Puede que al final solamente uno haga la explicación o se le divida la explicación por partes, pero que aparezcan, aunque sea inicialmente en el equipo listo. Entonces, para que lo tengan presente, los que no asisten, pues ojalá que siempre vean el video, la grabación, porque por lo menos si es que dominan el tema, yo normalmente explico cosas muy rápidas, muy puntuales, porque el tiempo no da para más. Por ejemplo, hoy voy a explicar rápidamente entonces cómo trabajar con archivos de texto, que es el trabajo de esta semana. eh, y básicamente eso, voy a trabajar con cómo se guardaría datos en una lista, de una lista a un archivo, y cómo lo haríamos también de un diccionario a un archivo. Pues ese serían como los dos ejemplitos de hoy. Explicamos la actividad de hoy. Entonces siempre es importante que vean pues la grabación y vamos. Eh, Espero que el próximo fin de semana ya me ponga al día con las revisiones. Algunos no les he terminado de revisar la primera actividad y me falta toda la segunda, pero ya a algunos les he revisado. Gran mayoría ya les he revisado la primera actividad y reitero que hay unas muy buenas sustentaciones. Muy bien, Profe, qué pena. dime, Solo Lina. quería preguntar si, pues, si es viable o cómo lo ve a nivel de las fechas para las calificaciones. Es que yo ya estaba preguntando, pues, para la matrícula del siguiente bloque, y pues, no sé, de la universidad me dice que va a ser difícil que el segundo bloque pueda haber énfasis 2. Entonces, sí, quería como preguntarle o recomendarle el tema de las calificaciones. Ah, pero Lina, no, mira, pero siempre, no, yo siempre. O sea, nosotros tenemos una fecha para entregar las calificaciones y es cuando, después de que se termina el último domingo que termina el módulo, nosotros tenemos hasta el viernes siguiente para entregar las calificaciones. Por obligación tenemos que entregarlas y yo siempre las entrego, por supuesto, en esa fecha. Pues procuraría de pronto acelerar un tris a ver si de pronto no se me acumulan, pues, pero normalmente yo cumplo con ese viernes. Listo, Y profe. realmente yo lo que tengo entendido es que realmente ese viernes es casi que la última fecha para matricularse, ¿cierto? Sí, solo que, pues, no sé si
digámoslo así, no sé, actitud de trabajo o algo así, pero pues la persona sí nos dijo que la veía muy difícil y que no escupo. Bueno, puso una cantidad de cosas, entonces pues nada, esperar a ver qué pasa. Listo, No, profe, no, no, gracias. pero si de mí depende, te cuento que hago todo lo posible, Lina, porque no sea yo el obstáculo para que ustedes matriculen la siguiente. Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ok, vamos entonces ahora a explicar un poquitín lo que sigue esta semana. Rápidamente les comparto aquí pues en la pestaña, perdón, pues en la aplicación lo que deberíamos entregar esta semana para que nos quede clara la actividad y cómo voy a explicar al respecto esa misma parte. Por aquí está Román, vamos a admitirlo. Entonces, veamos acá. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Profe, yo le hago una pregunta. Entonces, este Mm. trabajo también se tiene que entregar en grupo, ¿cierto? Sí, yo normalmente de aquí en adelante los pongo en grupos. Ahora bien, pero me Pero, aprovecho lo que dice. Sí, diga, Luisa. pues es que yo ya el pasado lo hice en grupo. Este, pues no lo sé. Entonces, veo que si mi compañero, pues yo agregué el trabajo y a mi compañera automáticamente te agregó. Entonces, yo no todavía no he hablado con ella, pero no sé si lo tengamos que hacer en grupo porque ya estamos vinculadas. No, no, por ahora siguen vinculadas. La idea es que fortalezcan antes el equipo de trabajo, que lo fortalezcan entre ustedes. Pero yo lo que quería aclarar, Luisa, es probable que resulte alguien ahora a estas alturas que no, que se pierda y no aporte. Si alguien no aporta, usted me puede escribir o cualquiera me dice, vean, Pedrito no volvió a aparecer, hágame el favor y me lo saca del grupo. Ah, listo, listo, profe. No, no ha Completamente pasado, pero válido. listo, muchas gracias. No, no, sí, porque la idea no es cargar a nadie, no, no, la idea es que todos aportemos y que el aprendizaje sea colaborativo. Román, adelante. Román, ¿está levantando la mano? Hola, buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Todo muy bien. Profe, consulta, no sé si de pronto ya lo validaron. Apenas estoy Dale. ingresando. La nota del primer trabajo, ¿se ya se montó para todos o todavía está pendiente? Sí, efectivamente ya habíamos hablado de eso, pero no te preocupes. Estaba diciendo que he calificado la mayoría, he valorado pues la mayoría, inclusive resalté que he visto muy buenos trabajos con muy buenas explicaciones, pero me faltan algunos. Entonces probablemente tú estés Ah, ahí, listo, en los que profe. me faltan. Sí, ¿Listo? dale. Y Muchas gracias, también, profe. y también ahorita preguntaba Lina que si las notas iban a estar para, pues, para poder que pudieran matricular el siguiente módulo y le dije que haré todo lo posible para que yo no sea el obstáculo para que puedan matricular el siguiente curso. Pues digo yo desde lo que yo tengo que hacer, que es calificar a tiempo, ¿cierto? Mario. Buenas noches, profe. Ya que con la compañera estaba hablando de los trabajos, me imagino que usted lo va a explicar. De todos modos, no hago la salvedad también del trabajo de esta semana. Tenemos un examen y tenemos un taller. El taller nos dice que hay que subir a Replit solamente, no habla de grabación de video. Espérate, yo ya lo voy a revisar porque si me toca complementar, complemento con la parte del video. Espérate que ya eso es lo que voy a revisarlo, Mario. Ok, Listo, sí, lo voy a señor. explicar aquí en la plataforma. Pero buena tu observación de una vez. Entonces estamos aquí en este. En este dice, segundo parcial, eh, es este, perdón. Taller, ingreso y salida de información es lo que, lo que nos toca esta semana. ¿Cierto? Dice que va del 19 al 25. Entonces, ingreso y salida de información. Pero fíjense entonces lo que dice aquí, dice, haga uso de programación orientada a objetos. Documente con comentarios el código. Es decir, la idea es que pues no tiene que ser línea por línea, pero por bloques, ¿cierto? Entonces, bien, en este bloque se está haciendo esto, aquí se capturan los datos, aquí se abre el archivo, aquí se guarda en el archivo. Esos son comentarios, ¿listo? Dice, introduzca por lo menos 10 datos en el archivo. Sin embargo, ese no es el límite. Ok, los resultados deben estar en un archivo de salida y en pantalla. Eso quiere decir que va a haber un archivo de salida de datos y se va a mostrar también los datos en la pantalla, pues
print. El trabajo se puede realizar en equipos hasta de 3 personas. Utilizar el entorno gráfico dará cuenta de su interés, mas no tendrá valoración en la entrega. Algunos entregaron, en la primera entrega hicieron trabajo con Tkinter, que es el framework para desarrollar la parte gráfica. Bien, me pareció interesante. Algunos hicieron cosas muy bonitas ya, pero eso no marcaba la diferencia para que no crean ahí, listo. Tengo en cuenta la rúbrica para hacer la entrega y suba el trabajo al campus virtual y con los comentarios. Ponga el link del replit. Pero entonces sí, voy a poner aquí también que la sustentación definitivamente. Pero una compañerita me hizo caer en la cuenta y tiene toda la razón, no me acuerdo si era Lina, que me escribió que no está como el archivo, ¿cierto? Ese era O otro sea, punto, Sí, correcto. profe, soy yo, que yo no lo he es, escrito, le mandé al foro muy cansona, pero es que normalmente las otras actividades han tenido como un enunciado. Entonces, claro, la y aquí siguiente falta el actividad que sigue, enunciado. ajá, sí, sí dice que nosotros creemos en el enunciado, entonces yo dije, ¿era lo mismo? ¿Qué? Entonces tengo la duda y por eso es que está como calzona con eso. No, no te preocupes, pero sí falta el enunciado. Entonces yo lo que tengo que hacer es complementar porque, espérate, verá, esta actividad, yo una vez, pero yo ahorita cuando estemos finalizando, yo les pongo el enunciado, porque me voy a devolver acá porque les voy a mostrar cuál es el enunciado de ese. Es parecido al anterior. El enunciado de ese es parecido al anterior y lo voy a tomar de acá. Es este. Pues voy a tomarlo de acá para que vean cuál es el enunciado, pero sí tengo que ponerlo yo ahí, porque no está ahí. Míralo, que es este. Es que ahí me faltó este archivo. Yo lo pongo ahorita, mira que es este. Míralo ahí. ¿Sí? Es ese mismo. Pero entonces sí me falta ahí el enunciado. Muchas gracias por recordármelo. ¿Listo? Que yo te respondí que iba a revisar y efectivamente sí falta el enunciado. Entonces yo ahorita lo pongo. Este va a ser el enunciado. ¿Listo? Entonces con este enunciado es que vamos a trabajar acá, en este otro. ¿Listo? Voy a devolver nuevamente acá al que estamos haciendo. Y bueno, entonces volvamos a este que es el que estamos y aquí vamos a poner la sustentación también, pues como simplemente para que nos quede ahí. Ahora, a ver, yo me pienso una cosa. No, voy a dejar, esta vez lo voy a dejar sin sustentación en video. Pues esta semana también tenemos la prueba en línea, más esto, listo, sin video. Entonces que funcione el ejercicio, ¿listo? ¿Está bien así o quieren el video de sustentación? Está bien No, así. está bien No, así, así porque es son dos excelente. actividades, claro, profe. Listo, ok, Esta vez nos perfecto. matamos dos actividades, sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer que nos quede así. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, como vamos a trabajar hoy con archivos con archivos de texto. O sea, no son bases de datos, sino archivitos de texto. ¿Cómo guardo yo información en un archivo de texto? Inicialmente voy a hacer un ejemplo con una lista, luego vamos a hacer un archivo, uno con un diccionario. Y si ustedes se fijan y han trabajado archivos tipo JSON, los tipos JSON básicamente son diccionarios, ¿cierto? Son diferentes diccionarios. Entonces les voy a mostrar los dos ejemplos en este ratico que nos queda. Voy a hacer un ejemplo completo desde cero con archivitos y, o sea, lo que vamos a hacer es un archivo donde vamos a guardar la información, capturamos la información, la llevamos a un archivo de texto y esa información luego la vamos a mostrar también para recorrer el archivo. Y luego les muestro un ejemplito ya hecho de cómo sería un diccionario completo y llevándolo a un archivo también. Ya ustedes desde ahí lo pueden implementar. Entonces, realmente, como el tiempo no nos da, entonces tengo que hacer unas explicaciones muy rápidas. Para comenzar, entonces yo, pues voy a entrar aquí a mi replit, donde la ventaja del replit no significa que ustedes tengan que trabajar ahí. La ventaja y para mí la desventaja para mí del replit es la inteligencia artificial. Uy, porque es que le adivina a uno lo que va a hacer y eso me parece que es un poco complejo. Listo, entonces yo
me voy a entrar aquí a mis replits, me voy a ir aquí a mis ejemplos de Python y voy a crear uno. Los planos, que son archivos TXT, tienen 3 formas de abrirse, que son las con las que vamos a trabajar en este ejemplo. Van a ser simplemente una forma de abrirlo con W, es decir, write. Otra forma de abrirlo es con A de append, o sea, para agregar datos al archivo. Otra forma de abrirlo es con R de read, o sea, de solo lectura, que es cuando solamente voy a recorrer el archivo para anexar los datos, pues, o perdón, para mostrar los datos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que tiene básicamente, vamos a incluirle 4 funciones. Una función donde vamos a llenar una pequeña lista, muy fácil por cuestiones del ejemplo. Otra donde creamos el archivo, otra función para crear el archivo, otra para guardar los datos y otra función para mostrar los datos. Por supuesto, cada vez pues tendremos que llamar las funciones para poder hacer la prueba y que nuestro algoritmo funcione. Entonces, lo primero es que voy a compartir la pantalla para que podamos ver desde el principio cómo lo haríamos. Entonces, a ver, yo entro aquí al replit. A ver, corramos esta de acá. Entremos desde acá al replit. ¿Sí? Y estando ya en el replit, pues vamos a crear, yo voy a ir aquí a mis replits y aquí pues voy a buscar la carpetica donde yo vengo guardando todo, la voy a llamar Python y en esta voy a crear un archivito en Python que lo voy a llamar archivos texto. ¿Listo? Archivos de texto. Y le damos aquí, mirar. Entonces yo voy a ir haciéndolo paso a paso para que nos vaya quedando acá y lo vamos a ir ejecutando. Básicamente entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear entonces mi primera función que la voy a llamar llenar, llenar la lista, que es donde voy a capturar. Esto era llenar la lista. Pero esa llenar la lista va a recibir un parámetro que va a ser la lista. Como es una función, entonces obviamente viene acá. Lo voy a manejar con un ciclo mientras. Lo voy a manejar con un ciclo mientras para llenar la lista hasta que el usuario decida que no quiere llenarla. Por eso, pues entonces le vamos a decir que mientras esto esté en true, es decir, verdadero, que entre aquí al ciclo y, perdón, este def, por supuesto que está sacando error porque debería ser en minúscula, ¿cierto? Entonces, aquí le estamos diciendo, entonces, mientras que sea verdadero, entonces le voy a decir a una variable que la voy a llamar nombre, llévele lo que devuelva la función input, recuerde pues que input es para capturar por teclado, entonces dice lo que devuelva la función input, con este mensaje que dice ingrese el nombre del empleado o del estudiante en este caso, pues cualquiera de los dos, pues ingrese simplemente un nombre, entonces ingrese el nombre del estudiante o simplemente presione la tecla Enter para terminar. Esto lo que hará es que termine cuando se le dé Enter, quiere decir que el nombre quedará en blanco. Entonces, si el nombre va a quedar en blanco, entonces yo voy a hacer esa validación precisamente. Entonces digo, hombre, si el nombre es diferente, si el nombre es diferente de un blanco, significa que fue porque le digitaron algo. Entonces, si es diferente de blanco, entra y dice a la lista, que obviamente es un arreglo, lista, ¿cierto? Entonces, lista.append, recuerde que ya habíamos visto que append es un atributo o es un método que tiene para adicionar a la lista. Entonces, yo le digo que adicione el nombre, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre? El que acabamos de capturar. Pero que si no, entonces yo simplemente le decimos, si no, else. En caso de que no, quiere decir que lo dejaron en blanco y si lo dejaron en blanco, entonces que se salga. Recuerden que esto se llama un rompimiento de control. Entonces, sálgase del ciclo. Y ahí, hasta ahí debería simplemente funcionar la captura de datos. Para probarlo, pues hagamos simplemente, vamos a definir que recuerden que él recibe un parámetro. Entonces, vamos a definir
una lista, vamos a suponer que este es el programa principal, entonces decimos estudiante y decimos que estudiante pues es una lista, esa lista vamos a iniciar en blanco y que luego llame simplemente a la función llenar lista y ese llenar lista le va a enviar como parámetro estudiante. Si ejecutáramos hasta aquí, que no está haciendo más nada sino capturar unos datos, debería funcionarnos y es, aquí dice que le dé enter para terminar, pero yo voy a entrar unos datos, entro a Juan, a Pedro, a María, bueno, para que quede, se pueda ver, pues corramos esto hacia acá, entonces que entre a María, no sé, a Carlos, a Kate, etcétera. Recuerden que si le doy Enter, pues se salió del ciclo, pero pues por ahora no estamos almacenando nada, obviamente, pues porque solamente estamos aquí con una captura de datos. Ahora bien, vamos a definir en una función, en esta función vamos a decir que esta es la función que va a crear el archivo .txt, entonces yo la llamo crear, ¿cierto? Crear archivo. Y esa función crear archivo es donde yo voy a utilizar los diferentes tipos de cómo se abre el archivo, ¿cierto? Entonces en ese caso yo voy a utilizar la función open. Es probable que aquí me muestre un errorcito o me muestre como una sugerencia, pero ya luego vemos por qué es la sugerencia y cómo se podría organizar. Entonces yo aquí le voy a decir, hombre, a una variable que yo la voy a llamar archivo, llévele open, es decir, que abra el archivo, pero le voy a dar un nombre al archivo. Entonces le digo que ese archivo se va a llamar, pues puede ser que lo llame simplemente mi archivo. Entonces recuerden, mi archivo.txt. Pero aquí debo indicarle de qué manera lo voy a abrir. Entonces yo le voy a decir de forma write. Tengamos en cuenta que abrir el archivo de manera write significa que se abra de lectura, de escritura. Y si el archivo no existe, se va a crear. Y si el archivo existe, se va a reescribir, o sea, se va a crear de nuevo y va a borrar lo que hay ahí. Eso es para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces yo simplemente, como esta función solamente abre, solamente crea el archivo, pues de una vez lo voy a cerrar para que no se me quede archivo abierto y voy a utilizar la función close. Entonces abro el archivo y lo cierro. No hace más nada esta función, solamente lo va a crear y lo va. Pero fíjense que este es un warning que ahorita vamos a ver cómo se soluciona. Igual va a funcionar el programa, pero nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo que no es la mejor forma. Él dice, mire, eso no es la mejor forma de abrir el archivo. Usted puede utilizar una forma más optimizada de abrir archivo y ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a definir otra función que ya para guardar en la lista. Recuerden que ya tengo la función para llenar la lista, otra para crear el archivo, pero voy a crear una que es para guardar. Guardar, ¿cierto? Guardar el archivo, o sea, guardar datos en el archivo y que por supuesto va a recibir también el parámetro que es una lista. Ahora bien, dentro de este lo que va a hacer es simplemente, como va a guardar, obviamente tengo que abrir el archivo, entonces digo que a archivo lo abra nuevamente y que lo abra, que se llama mi archivo, ¿cierto? El que creamos, entonces que abra mi archivo.txt, pero ahora lo va a abrir en modo append, ¿cierto? En modo append. Listo. Ok. Ábralo en modo append. Y ahora, una vez lo tenga abierto, pues entonces vamos a guardar allá. Y recuerden que como tenemos los datos que hayamos capturado por allá, yo esto lo voy a hacer con un ciclo para, te voy a decir for elen, para que es la variable que controla el ciclo, en lista, la variable lista. Entonces que entre aquí simplemente a una variable cadena, la voy a convertir en lo que tenga, al elemento. ¿Por qué se debe hacer esto? Es porque en realidad él solamente guarda textos. Es decir, si yo tengo algún número, tendría que convertirlo en texto para que se almacene. Recuerde que son archivos tipo texto. Entonces, él no almacena números, él almacena textos, razón por la cual
pues vamos a decirle que lo que estamos diciéndole acá es que va a almacenar es una cadena. Ahora, esta cadena, entonces yo le voy a decir archivo.write, es archivo.write, y le digo, ahí almacéneme la variable cadena. ¿Listo? Llévela ahí. Como eso va a quedar ahí pegado, pues enseguida lo miramos y ahorita le hacemos una correccioncita ahí por estética simplemente. Pero hasta ahí al menos ya tenemos, ahí estaría guardando eso. Aquí tenemos llenar la lista. Ahora podemos decir que llame a crear. Entonces le digo aquí, llamemos a crear archivo. Y simplemente que cree el archivo. Una vez que cree el archivo, pues llamemos a guardar. Entonces llamemos a guardar también. Y recuerde que guardar debería irse, pues que cree el archivo y que guardar, pues lleva un parámetro. Ahí dijimos que iba a recibir un parámetro y el parámetro es lista. Ah, no, claro que aquí va, pues tiene que mandarles esta lista que yo creé acá, que es estudiante. Entonces, ahí deberíamos, según hasta aquí, si lo probamos, pues vamos a poder almacenar los datos que capturamos arriba. Vamos a probar. Entonces, yo le digo, lo ejecutamos. Aquí me pide los nombres, entonces voy otra vez con Carol, con Karen, vamos a poner todos con K, con Kate, y ahora vamos a poner a Carlos, ahora vamos a poner a Mario, y vamos a poner a Julio, por ejemplo. Si le doy Enter acá, entonces lo que sucede es, vamos a ver, y le doy, que recuerden que habíamos dicho que se sale con un Enter. Entonces, al darle Enter, pues él aquí me está sacando un errorcito que enseguida vamos a cuadrar porque no hemos terminado el programa, pero revisemos que ya tengo el archivo. ¿Sí? Fíjense que el archivo se me creó, pero el archivo está en blanco. Entonces vamos a ver por qué el archivo se quedó en blanco, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasó. ¿Qué pasó con la escritura en el archivo? Entonces vamos a revisar acá y él viene, llama a llenar el archivo, luego crear el archivo y crear el archivo lo que hace es que abre el archivo y lo abre, está creando en modo W, pero miren que nunca llamamos, a ver, aquí llamamos, sí, creó el archivo, entonces lo creó acá y luego lo cerró. Y luego lo que tenemos es que cuando estamos guardando el archivo, siempre para tenerlo en cuenta, cuando estamos guardando, abrimos el archivo en modo Append, ¿cierto? Hicimos el recorrido pues estamos haciendo el recorrido para guardar la cadena, for element, y decimos en lista, y dice a cadena llévele element. Pero fíjense que a ver, miremos este elemento, mire que cambiamos el nombre del elemento, entonces aquí está. Teníamos un error en el nombre de la variable, ¿sí? Miremos ahí y ya abre el archivo y vamos a volverlo a ejecutar. Si yo lo vuelvo a ejecutar, borremos esto aquí para que nos quede un espacio mejor de visualización. Y otra vez vamos a meterle, a ingresar los nombres como Carla, Karen, Kate, María, Julio, Calixto. Enter y Enter. Recuerde que con Enter se sale. Ahora miremos acá y ya tenemos los nombres, ¿cierto? Están ahí, están desorganizados, porque todos están pegados. Carla, Karen, Kate, María. Ahora bien, es una cuestión muy simple de estética, entonces para que eso no me quede tan apeñuscado, yo lo que hago es que aquí una vez guarde la cadena, pues le pongo otra cadena de más. Entonces yo le digo archivo, punto, write, les ponga aquí y en esta cadena ponga simplemente un salto de página. Entonces aquí, recuerden que el salto de página lo hacemos con un /n. Entonces, escriba un nombre, haga el salto, escriba un salto de página, es decir, perdón, un salto de línea y ya. Ahora vamos a probarlo nuevamente a ver si por lo menos esto que se ve tan desorganizado, pues podríamos tener una mejor estética, ¿cierto? Vamos a volver otra vez, lo ejecutamos.
Para que veamos mejor, vamos a entrar unos nombres muy parecidos. Entonces recuerden que arrancamos con Carla, con Karen, con Kate, con Mario, Julio, Calixto, para que nos queden similares y los podamos volver a mirar. Enter. Y ahora miramos los nombres y miren que ya tenemos el archivo más organizado. Lo único que hicimos fue ponerle ese las N para que nos hiciera, una vez escribiera cada uno, hiciera este saltico de página. Perdón, de línea. Ahora bien, ya no está guardando. Pues si yo quisiera ahora hacer un recorrido del archivo para que me muestre los datos, supóngase que yo tengo, en vez de tener esto así, estas funciones, una a una las tuviera dentro de un menú. Entonces tendría una opción para llenar el archivo, tendría otra para guardar los datos, tendría otra para mostrar los datos. Entonces vamos a decir que yo tengo, voy a llamar una función que obviamente no la he creado, se llama mostrar datos, ¿cierto? Y ese mostrar datos que simplemente vaya y muestre lo que hay muestre lo que hay en el archivo. Mire que él me está mostrando aquí, me está diciendo, ojo, que no hay nada, ninguna función que se llame mostrar datos. Entonces voy acá y voy a crear mi función mostrar datos. La voy a poner aquí debajo de esta. Entonces aquí vamos a decir def. ¿Sí? Recuerden que la tabulación es muy importante en Python. Entonces digo def mostrar datos. Y mostrar datos lo único que va a hacer, por supuesto, es abrir el archivo y recorrerlo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a abrir? Recuerde que solamente lo va a abrir para mostrar los datos, por lo tanto es de solo lectura. Razón por la cual vamos a decir archivo, hágalo igual a open, ¿cierto? ¿De cómo se llama mi archivo? Mi archivo.txt, que lo abra. Recuerde que este nombre tiene que estar entre comillas. Pues abra el archivo. Y lo importante aquí es que yo le diga de qué manera lo voy a abrir. Entonces, ¿cómo lo voy a abrir? Lo voy a abrir de modo R, o sea, de modo read, de solo lectura. Una vez abro el archivo, pues esto simplemente por estética le voy a poner un mensaje aquí que dice print. Y voy a decir entre comillas, simplemente hágame un saltico aquí de línea y diga, estos son los datos ingresados al archivo. O estos son los datos que contiene el archivo, por decir alguna cosa. Y que al final simplemente también me haga otro salto de línea para que no se me peguen los datos. Y una vez haga esto, ahora que comience a recorrer el archivo, línea por línea e irla mostrando. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente hago un ciclo for y digo que como son registros, entonces voy a decir for registro in archivo. O sea, ese archivo que yo acabé de abrir. Entonces, for registro en archivo y le digo print y que me muestre la variable registro, que es la que va a estar guardando cada uno de los registros, ¿cierto? Aquí simplemente por orden vamos a dar este espacio, inclusive cada una de estas yo la puedo poner, pues separar para que quede más fácilmente identificar dónde arranca una función, ¿cierto? Dónde arranca una función y dónde arranca la otra. Entonces digamos que esta es una función y esta es la otra función. Entonces, vamos a poner, esto es un comentario, bien lo sabe usted. Vamos a poner, perdón, para que quede esto más elegante. Entonces vamos a decir que esta es una función, pues aquí separa una, aquí va a estar la otra, y entre esta y esta hay otra separación, y aquí ya comienza el programa principal. Entonces, ahí vamos. Si yo lo ejecuto, ya entonces debería ver las dos cosas. Entonces, ejecutemos nuevamente, borremos esta consola, ingresemos los datos, vamos a ingresar los datos nuevos, vamos a ingresar a Pedro, a Calixto, a María, a Carmen, otro Julio y otro Mario y ya.
Y ahí, recuerden, salimos con Enter y ya. Fíjense que lo que hicimos fue, ahora sí está completo el programa, y es el vino, llenó los datos, luego se creó el archivo, luego se guardaron los datos y luego por último pues simplemente hice un recorrido para mostrar los datos. Ahora bien, lo que queríamos mostrar hace un momento es, bueno, ¿y por qué nos saldrá este bendito error? Ya. Resulta que en esta última versión de Python pues él dice, hay una forma más óptima de abrir el archivo. ¿Cierto? No lo abra de esta manera. Entonces, para eso, pues, este tiene el mismo replit tiene esta posibilidad. Entonces me dice, vaya al debugger y él me dice, busque esta forma de hacer. Entonces, él mismo me sugiere y me va a corregir. Entonces, mire lo que está diciendo. Dice, en vez de utilizar un open archivo, hágalo de esta manera. Dice, o sea, aquí mire que la inteligencia artificial me hizo todo el código nuevamente. Mírenlo acá, lo hizo completo, hizo exactamente lo mismo que yo tengo aquí arriba, después, pero ¿en dónde hizo el cambio él? Realmente acá. Entonces él dijo, no, mire, en vez de utilizar solamente Open, que funcionó, entonces dice, no, hágalo de esta manera, dice, con Open, el nombre del archivo, haz archivo y de esta manera no va a tener problema, ¿cierto? Eso es lo que le está sugiriendo, o sea, que usted puede hacerlo de esta forma o puede hacerlo de esta forma que ahora en la nueva versión de Python es más óptimo abrirlo así, simplemente porque él dice que de esa manera usted conserva un contexto y puede tener menos problemas dejando el archivo abierto, porque si se daña el archivo abierto, se deja el archivo abierto, se corroe y demás. Entonces, mire que lo que hace aquí es decirle, vea, ese código está bien, pero yo se lo optimizo de esta manera. Muy bien. Esta es la sesión hasta acá. Yo les había propuesto que además de esta manera, con una listica con archivos, pues vamos a mirar otra forma y es trabajando ya no guardando en una lista, sino guardando en un archivo tipo JSON o en un diccionario. Entonces miremos rápidamente este ejemplo, se lo voy a copiar y pegar simplemente acá. Entonces yo para eso voy a crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo replit. Lo vamos a hacer aquí en Python. En mi carpeta Python, le voy a decir que vamos a crear un nuevo replit. Le voy a decir, a ver, que el internet no nos vaya a poner problema en este momento. Se nos está quedando lento. A ver, yo vuelvo otra vez. No, entonces, perdón, fue que aquí me equivoqué también. Entonces, replit, vamos a crear uno nuevo. Python, y le vamos a dar un nombre. Vamos a decir que esto es un diccionario. Diccionario y txt. Entonces vamos a crear este. Yo este ejemplito lo tengo pues aquí ya hecho para que lo revisemos simplemente cómo funciona y lo analizamos, ¿cierto? Este ejemplito yo lo tengo acá para que no nos quede mucho tiempo, pues no nos quedemos mucho tiempo acá en este. Entonces este ejemplito básicamente lo que hace es, si nos damos cuenta, él aquí está importando una librería que se llama JSON. Y aquí definimos, mira aquí está función para capturar los datos. Aquí simplemente por teclado, con la función input, ingresamos los datos. Luego esos datos los convertimos en un diccionario. Ya sabemos cómo es la estructura de diccionario, que tiene siempre una clave y un valor. Ok, value, ok, value. Listo. Y ahora lo que hacemos es que ese diccionario lo vamos a llevar al archivo, ¿cierto? Entonces míralo acá. Función para guardar el diccionario en un archivo de texto. ¿Cómo lo hace? Viene acá y dice, se define la función, ¿cierto? Recibe estos parámetros, abre el archivo de la manera como lo vimos ahorita, de la forma óptima, es decir, con el with. Entonces dice with open, o sea, abrir el archivo. El nombre del archivo en modo W, que quiere decir que es para escritura. Recordemos que si el archivo no existe, lo crea, y si existe, lo que hace es reescribirlo, y dice que lo convierta, que lo haga como archivo. Y ya luego esta parte es simplemente para que él escriba, ¿cierto? Entonces dice json.dump
¿sí? Los parámetros. Y este indent simplemente es para que estéticamente quede guardado bien, pues como con la forma del diccionario. Listo. Ya aquí, pues, esto es ya el resto, simplemente el programa principal donde llamo la función capturar datos y aquí la función de guardar los datos. O sea, donde se llaman las funciones. Y eso es todo. Les pongo para que ustedes puedan analizarlo y puedan implementar la actividad que corresponde a esta temática de trabajo de datos o de trabajo con archivos.